Resultados en producción, entonces, en el caso que estamos viendo, más de 3.000 llamadas al mes procesadas por el agente, 24/7, y el costo marginal que es de 0 por llamada adicional, porque no tenemos que subir en infraestructura cuando estamos con los agentes implementados. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a arrancar con la sesión de hoy. La idea es contarles un poquito acerca de qué está pasando con todo lo que tiene que ver con la aplicación de inteligencia artificial en empresas, de qué trata todo esto que tiene que ver con los agentes, esto que estamos escuchando cada vez más, de la aplicación de agentes, ya no solamente de ChatGPT o de otros LLMs, y cómo estamos avanzando con esto, particularmente en Anunci, con las soluciones y también cómo estamos viviéndolo con otros casos de uso, ¿no? Otros clientes, otras circunstancias en donde ya estamos aplicando básicamente agentes de inteligencia artificial. Entonces, vamos a hacer algo rápido, conciso, para mostrarles un poquito de qué se trata y luego sí abrimos un espacio de preguntas ya para dialogar, ¿vale? Entonces, estamos ante esta nueva circunstancia tecnológica que tiene que ver con la irrupción de la inteligencia artificial ya desde hace algunos años, desde que estamos con la implementación de ChatGPT, todo lo que significa esta revolución básicamente en la potencia computacional, ¿no? Que tiene que ver con esta nueva tecnología. Y estamos todavía descubriendo básicamente hacia dónde vamos. Hoy estamos escuchando mucho esta definición de los nuevos empleados de inteligencia artificial, como dice acá el título, el nuevo empleado que nunca duerme, ¿no? La atención 24/7, eh, cómo la inteligencia artificial ya puede entender a las personas a nivel de lenguaje natural, que en definitiva es la barrera que más rápido o que más impacto tiene, ¿no? Ya no hace falta siquiera saber programar en muchas circunstancias como para hablar directamente con los sistemas, lo que obviamente borra muchísimo las fronteras. Un segundito que voy a permitir aquí. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, ¿qué es un agente de IA? Vamos a ver un demo también en vivo. Impacto hoy en el futuro cercano, un caso específico de la Municipalidad de Villa María que venimos trabajando desde el año pasado en Anunci con un proyecto que se llama Villa Marienses en Alerta y un poquito de los agentes de Anunci en la plataforma. ¿Cuántos de ustedes usaron seguramente ChatGPT y después hicieron el trabajo ustedes mismos, ¿no? Creo que todos. Hace poquitos meses era cuestión de, bueno, voy a trabajar con inteligencia artificial, voy a abrir ChatGPT y voy a empezar a hacer los trabajos que tenga que hacer. ¿Cómo? Dialogando obviamente con el chat, pidiéndole cosas, pidiéndole reflexiones, que haga análisis con datos, con volúmenes de datos mucho más grandes de los que yo quizás podría hacer en tiempo real. Y bueno, la implementación de ChatGPT a las empresas en esa primera instancia, lógicamente, vino simplemente por eso. Es decir, vamos a poner un ChatGPT para el equipo, para la empresa, y vamos a comenzar, ¿no? Pero bueno, tiene obviamente sus limitaciones y es también una etapa quizá muy inicial de lo que sería la implementación de inteligencia artificial. Realmente requiere la conciencia de que estamos yendo y vamos a ir muchísimo más adelante de lo que sería solamente poder conversar con la inteligencia artificial. En este caso, eh, empieza ya a vislumbrarse quizá la diferencia crucial en lo que viene a ser el modelo de lenguaje, ¿vale? Ese LLM que es capaz de comunicarse en tiempo real y en lenguaje natural. Y después la inteligencia artificial agéntica, ¿vale? Que es el tema que más nos atañe el día de hoy. Entonces, no es lo mismo, y esta va a ser la primera diferenciación que es interesante que podamos entender cuando estamos pensando en inteligencia artificial.
no es lo mismo el bot, el chatbot, el ChatGPT, que el agente de IA, ¿ok? ¿Cuáles son las diferencias? Las que venimos charlando. Nuestro ChatGPT va a ser muy capaz de responder preguntas, ¿vale? Eh, Hoy en día sí tiene contexto, tiene memoria, eh, pero siempre toma las decisiones dentro de un contexto determinado, ¿vale? Y limitado también. Eh, no accede directamente a sistemas externos, ¿vale? Hay muchas cosas que al día de hoy sí se están aplicando, hay muchos otros motores de inteligencia artificial que ya se están conectando a sistemas y esto tiene más que ver con eh, lo que estamos hablando más de agéntica que con la versión inicial de lo que sería ese chat GPT o ese bot, ¿no? Y en definitiva, lo que decíamos al principio, uno termina haciendo el trabajo después porque ha habido un trabajo de investigación, pero realmente la ejecución como tal no la lleva a cabo la gente. Bueno, en este caso sí, el agente sí. ¿Cuál es la diferencia crucial? Básicamente, que la ejecución en el caso de los agentes ya empieza a ser real y ya empieza a ser autónoma. Bien, los agentes de inteligencia artificial tienen algunas características que son muy claves. Ejecuta tareas, ¿vale? Tiene memoria y contexto persistente, pueden tomar decisiones en tiempo real, ¿vale? Y básicamente a partir de la conexión con diferentes APIs, con CRM, con sistemas, son capaces de hacer el trabajo básicamente por el humano. Lo que antes hacía el humano, en donde tenía que hacer conexiones, ingresar datos en la parte operativa, hoy los agentes ya lo están pudiendo hacer. ¿Bien? Esto es lo clave, lo interesante, lo que hay que entender, la diferencia fundamental, porque detrás de eso todavía los agentes van a razonar y van a usar los LLM, digamos, como motor de razonamiento, pero ya estamos en la etapa en donde básicamente estamos teniendo agentes autónomos, ¿no? Agentes que son capaces de tomar decisiones en tiempo real, obviamente informados con un contexto y con ciertos requerimientos, pero que ya se conectan a sistemas reales y ya ejecutan tareas completas, ¿bien? Entonces, la clave totalmente está en las acciones, ¿bien? Lo que antes solamente teníamos como voz, como chat, como un formulario de email, hoy tenemos un contexto mucho más potente, ¿no? Ya entiende intención y contexto, ya decide qué hacer y cómo hacer y ya actúa, por ejemplo, en la conexión a CRM, un ticket, una respuesta, ¿bien? Esto es clave y quiero que nos quedemos con esta idea también para entender cuáles son las implicancias reales en los negocios y qué es lo que estamos viendo en las aplicaciones que ya estamos llevando a cabo. Vamos a ver un caso en acción de un cliente, de un proyecto que es el que les comentaba al principio, que tiene que ver con Villa Marienses en alerta. Para ponerlos un poco en contexto, la Municipalidad de Villa María en Córdoba, Argentina, tenía la situación de que tenía una línea telefónica para vecinos que tenía que atender, ¿vale? Tenían un call center, tenían un equipo de varias personas atendiendo los llamados, pero eso tenía ciertas limitaciones que tenían que ver más con la logística, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de gente que estaba dedicada al proyecto, obviamente, la disponibilidad real de las personas, porque que esté 24/7 operativo requiere que tengamos personas cubriéndolo todo el día, turno noche, incluso fin de semana. Y bueno, básicamente la capacidad de responder a todas las llamadas, ¿vale? Aproximadamente, y esto es una métrica bastante general en lo que es call center, entre el 15 y el 25% de las llamadas que se hacen de tipo inbound no son atendidas, ¿vale? Entonces, se daba por hecho de que una empresa al contratar, por ejemplo, una o dos posiciones, si tenía más volumen o si experimentaba más volumen en cierto periodo de tiempo, iba a haber un porcentaje de llamadas que no se iba a poder atender, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Y vamos a escuchar lo que lo tengo listo acá. Creo que se está viendo, sí se está viendo. Me van a confirmar si se
oye, ¿vale? Vamos a ver. Una pestaña y le vamos a compartir esta. En este caso sería una llamada telefónica y la respuesta de la gente. Municipalidad de Villa María, mi nombre es María, ¿en qué puedo ayudarte? Hola, mira, resulta que acá en el barrio Santa Ana, en la plaza, hay un grupo de chicos que está con la música muy fuerte, hablando muy fuerte en la plaza. No podemos dormir los vecinos. Esto ya pasó el viernes, el jueves pasado. No son de acá. No sé. Yo quería hacer el reclamo para ver si podían venir a sacarlos. Gracias No por sé si comunicarte. son... Bueno. Entiendo tu molestia, es importante que puedan descansar tranquilos. Para poder registrar el reclamo correctamente, ¿me podrías indicar tu nombre completo? Sí, María Lucía Urani. Muchas gracias, María Lucía. ¿Me podrías indicar la dirección exacta de la plaza donde ocurre el problema? Así lo registro correctamente. Sí. José Martí 71. Vale, perfecto, suficiente. En este caso, lo importante es empezar a ver cómo operan, en este caso, agentes de voz, ¿vale? En tiempo real. Todo lo que es la lógica, la mecánica, la infraestructura, tiene que ver con lo que les comentaba antes, con los LLM trabajando detrás de esta integración de voz. Pero aquí lo más interesante tiene que ver con cómo el agente en primera línea está escuchando la conversación, está respondiéndola, que la podemos ver básicamente en la transcripción que tenemos aquí abajo, y a partir de lo que está haciendo, está registrando información adicional en ciertos campos que luego van a ser variables que nosotros vamos a utilizar para conectarnos a otros sistemas, ¿ok? En este caso, por ejemplo, vemos información como ser el DNI, el CUIL, el barrio, la dirección, la prioridad, el nombre del usuario, que sería el cliente, el tipo de reclamo y los detalles del reclamo, ¿vale? Es muy interesante ver que el agente entiende el contexto y siempre sigue preguntando, básicamente, en función de lo que la conversación demanda, ¿vale? No son preguntas que sean cerradas. Perfecto. ¿Me confirmás si esto está ocurriendo ahora mismo o en qué horario suele pasar? Así puedo asignar la prioridad adecuada. Ahora mismo. En este caso siempre pregunta, por ejemplo, en este caso, si afecta a otros vecinos del barrio, si le pide la dirección exacta de la plaza donde está ocurriendo el problema, ¿vale? Entonces, esto es muy interesante a la hora de poder brindar naturalidad al usuario final y sortear la barrera psicológica que puede existir básicamente entre comunicarse con una inteligencia artificial, ¿vale? Hay muchísimos detalles más curiosos que entran en juego que tienen que ver con cómo se entrena esta inteligencia artificial, cómo suena de natural, qué voces se utilizan, por ejemplo, para trabajar, pero eso hace básicamente a la calidad del producto final, ¿vale? Entonces, si vuelvo a compartirles lo anterior, vale. ¿Qué está pasando ahora? Lo que les comentaba hace un momento, ¿no? 24/7 de disponibilidad sin costo adicional. ¿Qué quiere decir que no tenemos costo adicional y qué quiere decir que básicamente la disminución de costos fijos es muy importante? Hay un 70% menos de costo por contacto versus equipo humano. El problema con el equipo humano básicamente tiene que ver con la escalabilidad, ¿vale? Un equipo humano puede responder ante ciertas circunstancias, determinadas circunstancias, pero lógicamente, como vimos al principio, tiene un límite. Tiene un límite de tiempo, tiene un límite también de la capacidad de la empresa básicamente para eh, poder cubrir esa demanda, esos salarios que tiene que cubrir, ¿no? Y ante determinados picos, imaginémonos alguna circunstancia extraordinaria. La semana pasada, por ejemplo, en el caso de Villa María, había problemas con la recolección de residuos y el flujo de llamadas aumentó considerablemente. Entonces el agente fue capaz de absorber toda esa demanda
e informar en tiempo real cómo estaba haciendo la gestión y cuál era la solución prevista, ¿vale? Ninguna de esas personas que llamó se quedó sin atender. Y todo eso fue absorbido e integrado directamente al sistema, ¿vale? Esto es una de las cosas que hablábamos recién, que tiene que ver con el agente, que ya no es una inteligencia que solamente conversa, sino que ya ejecuta acciones en tiempo real porque se conecta a sistemas. Y un por 10 en una escala sin contratar ni capacitar. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un incremento de la demanda 10 veces más grande que la que tengo usualmente, no voy a tener que incurrir en gastos fijos. ¿Bien? Obviamente, hay que tener en cuenta que si nosotros tenemos un incremento de la demanda, voy a tener un incremento variable, ¿vale? Porque las llamadas y la asistencia tiene su costo, pero me permite esa flexibilidad que no me permite un equipo humano, ¿vale? Esto es importante saberlo. ¿En dónde estamos y a dónde vamos con el tema de la incorporación de los agentes de inteligencia artificial? En Anunci ya estamos trabajando con 3 líneas principales que tienen que ver sobre todo con atención al cliente y cómo eso se vincula, digamos, con otros sistemas. Por eso estamos trabajando con 3 canales fundamentales, que son los agentes de llamada, los agentes de WhatsApp y los agentes de email, que básicamente se conectan a estos 3 canales y son capaces de gestionar las conversaciones y conectarse a sistemas. Pero estamos avanzando a velocidades bastante interesantes y vamos rápido, ¿no? Entonces, estamos hablando de 12 a 24 meses en los próximos 2 años, pero realmente hay cosas que ya se pueden ir viendo en muchas empresas y en muchos proyectos. La primera noción tiene que ver con los agentes que son multiagente. No sé si han escuchado ya hablar de orquestadores de agentes. Estamos ya en una instancia en donde tenemos muchos agentes operando independientemente y hoy estamos ya trabajando con orquestación, que tiene que ver con un agente que hace una cosa, otro hace otra, otro hace otra y en definitiva se interconectan, ¿vale? Para poder lograr outputs que sean mucho más potentes. Vamos a llegar inevitablemente, o ya estamos llegando a transacciones entre agentes. No estoy hablando de transacciones puramente económicas, sino que tienen que ver con agentes que negocian entre sí, que ejecutan, que son capaces de transaccionar y quizá de intercambiar información o de reservar un vuelo o de hacer una investigación más profunda con acciones, ¿vale? Eso ya lo estamos viendo. Integración profunda, lo que les contaba recién, RP, CRM, sistemas propios. Esto es posible porque las integraciones vía API con los sistemas son mucho más fluidas y aparte tenemos que entender qué peso está ganando, por ejemplo, el tema del vibe coding, ¿vale? Para aquellos que no lo conozcan, el vibe coding tiene que ver con la posibilidad de desarrollar mucho más rápido a partir del uso de inteligencia artificial. Incluso personas que no tienen un gran bagaje a nivel de programación ya están pudiendo desarrollar a velocidades que hace literalmente 4 o 5 meses era imposible hacerlo. O sea que hoy la velocidad es crucial y las barreras también de entrada se están difuminando. La voz como canal dominante, el WhatsApp sigue siendo una de las vías más interesantes de captación y porque la gente básicamente está allí, ¿no? Entonces, como resumen de lo que fue Villa María, en un problema que tenía el call center, donde había 100.000 habitantes, había reclamos municipales por teléfono, el horario limitado era de atención, había cuellos de botella, con la incorporación de este agente se pudo llegar a operar 24/7, lenguaje natural, clasificar en tiempo real, ¿vale? Registrar en tiempo real, tener un seguimiento, emitir un ticket automático y optimizar muchísimo el proceso, ¿vale? Esto es simplemente un detalle de cómo se ve el panel, por ejemplo, el día de hoy. Vamos a ver si se los puedo mostrar aquí rápidamente. Bien, lo tengo aquí. Entonces, los agentes de llamada, nosotros tenemos la
la capacidad de monitorizar básicamente el uso, el consumo y también rápidamente tener información clave, porque a partir de los insights o de las variables que obtenemos, nosotros podemos saber, por ejemplo, en este caso, estamos viendo qué cantidad o cómo se distribuyen las carreras, por ejemplo, en este caso, en este agente. Si me voy a ver Villa María, nosotros podemos ver rápidamente, por ejemplo, qué prioridad están teniendo nuestros tickets, ¿vale? Si son normales, altas o bajas, en qué porcentaje las estamos viendo, cuáles son los barrios que más llaman, ¿vale? Y cualquier tipo básicamente de variable que nosotros hayamos puesto en nuestro agente, ¿vale? Los agentes de WhatsApp funcionan muy, muy, muy parecido, ¿vale? En donde además de los mensajes, de los contactos, de los leads, ya estamos viendo también métricas asociadas a calidad, como ser la tasa de resolución, el CSAT de atención, el CSAT de resolución, que son autoevaluaciones que los agentes hacen a su propio trabajo, ¿vale? Tenemos agentes que trabajan y tenemos funciones para que los agentes puedan evaluarse a sí mismos y lograr una mejor performance, ¿no? Resultados en producción, entonces, en el caso que estamos viendo, más de 3.000 llamadas al mes procesadas por el agente, 24/7, y el costo marginal que es de 0 por llamada adicional, porque no tenemos que subir en infraestructura cuando estamos con los agentes implementados. Lo mismo ocurre para los 3 canales que estamos viendo, los agentes de voz, los agentes de WhatsApp y los agentes de email, en donde en este caso de WhatsApp, por ejemplo, tenemos respuesta inmediata, algo que es muy clave en lo que viene a ser la captación de leads, sobre todo en campañas que vienen de marketing, la cualificación y hoy en día poder hacer transacciones directamente con WhatsApp. Por ejemplo, tener WhatsApp conectado a una agenda en donde la persona puede ir reservando citas, ¿vale? Imagínenlo en cualquier caso de uso que sea tanto para lo que sea, por ejemplo, retail o para profesionales independientes, como también para lo que sean llamadas de tipo comercial, ¿vale? Ventas o una consultoría, ¿vale? Siempre estamos trabajando con agendamiento de reuniones. Y los agentes de mail, que tiene que ver con el seguimiento de los leads, son flujos más B2B, porque el mail tiene más desarrollo, más cabida en el mundo empresarial. Las respuestas a formularios también, ¿vale? Y todos estos sistemas integrados a partir de, por ejemplo, una sola campaña, ¿vale? Eso es muy interesante. Entonces, para mostrarles esa integración y ya dar paso a la discusión y las preguntas que podamos tener. Una de las cosas que les comentaba hace unos minutos es que, ok, tenemos agentes que trabajan, digamos, de manera independiente, sabemos que pueden responder en una base de conocimiento, sabemos que pueden ejecutar acciones, todo perfecto. Pero, ¿qué pasa si nosotros realmente necesitamos tener un sistema que gane en calidad de trabajo y que gane en conocimiento y que sea más integral? ¿Vale? Esta pregunta nos la hicimos también cuando estábamos empezando a desarrollar nuestros agentes y llegamos a la conclusión de que era necesario empezar a trabajar con esta capa de orquestación, ¿no? Este gran maestro, este algoritmo que va sobre una capa superior sobre los agentes, que en definitiva define cómo trabajan entre sí, ¿vale? Entonces, para el caso en Anunci, y este es un caso particular, pero el ejemplo aplica básicamente a todo lo que se está viendo ahora mismo en Agéntica, tiene que ver con las macro campañas, o al menos así la hemos delimitado nosotros. ¿Qué son las macro campañas? Bueno, son campañas, por ejemplo, en este caso, de captación o de contacto con clientes que ya integran múltiples agentes. En este caso, por ejemplo, imagínense,
una primera línea de contacto con un agente de voz, un agente que intenta llamar a nuestro lead, una segunda línea de contacto con email, ¿vale? Es decir, si el agente no lo encuentra o no se puede comunicar con la persona por teléfono, va a intentar enviarle un mail o directamente con un WhatsApp. Los agentes están a disposición. Vamos a ser nosotros quienes configuremos la llamada o la campaña como nosotros querramos. Imagínense que lo estoy viendo a David ahí de Turno Digital también que está presente, que Turno Digital necesita hacer una campaña de captación porque tiene muchos leads que han llegado, que están consultando información y queremos responderles rápido, ¿vale? En este caso, nosotros, ¿qué haríamos? Bueno, primero programaríamos un contacto de voz, llamémosle esta llamada inicial, que por ejemplo llame, vamos a ponerle casi inmediatamente, ¿vale? Cuando yo empiezo a trabajar con la campaña. Y donde yo pueda armar ese árbol de decisiones. ¿Qué hago, por ejemplo, si la llamada fue atendida? ¿Puedo pasar a un paso siguiente? ¿O qué hago si falla? ¿Vale? Si la llamada no fue atendida, supongamos que no fue atendida, me voy al canal de WhatsApp. Y en el canal de WhatsApp ya puedo definir, por ejemplo, que le mando una plantilla a este cliente, ¿vale? Quizá con un mensaje que diga, hola Carlos, ¿cómo estás? Mira, he intentado comunicarme contigo, no pude, no te encontré, dime si podemos hablar por aquí, ¿vale? El agente, según lo que nosotros configuremos, va a esperar cierto tiempo para ver si tiene o no tiene respuesta. En caso de tener respuesta, ya continúa con la gestión. Y en caso de no tener respuesta, pasa al siguiente canal. En este caso sería, por ejemplo, el email, ¿vale? Y el email hace exactamente lo mismo. Hola, Carlos, ¿qué tal? Mira, he intentado comunicarme contigo por llamada, por WhatsApp. No tuve posibilidad de lograrlo. Te escribo por aquí para ver si podemos encontrarnos. Obviamente con criterio, no estamos aquí para hacer spam a nadie, sino que se trata de poder optimizar, digamos, los puntos de contacto según lo que nosotros requerimos y también de optimizarlo y de automatizarlo sobre todo, ¿vale? Cuando una persona empieza ya a trabajar, o un agente, mejor dicho, ya empieza a trabajar con el lead, nosotros vamos a ver en este formato, por ejemplo, ya las conversaciones, ¿vale? Entonces, esto que estamos viendo aquí son conversaciones de clientes reales, ¿vale? Entonces, nosotros podemos ir auditando qué es lo que está pasando con nuestros agentes. Podemos ir viendo cómo responden en tiempo real, cuáles son los datos, por ejemplo, que van obteniendo. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, una conversación y aquí al costado tenemos datos capturados de esta persona, ¿vale? Una ficha de evaluación y un paso a paso. En el caso de todas las campañas, como tiene que ver con un proceso de venta, se organizarán en base a lo que tenga que ver con procesos justamente de tipo tablero, ¿no? Contactado, en proceso, enviado por, no sé, enviado a facturación, el proceso que se define, ¿vale? Pero lo importante aquí es destacar que el agente es independiente, que gestiona y nosotros podemos observarlo y optimizarlo. Muy pronto, también tendremos la posibilidad de pausar el agente aquí e interactuar directamente en el caso de que querramos escribirle nosotros como personas, como humanos, ¿vale? Lo cual nos va a dar muchísimas facilidades para continuar en el caso de que querramos directamente integrarnos aquí, ¿vale? Y bueno, muchas otras novedades, pero no quiero tampoco monopolizar todo el tiempo. Quiero abrir espacio también a que podamos charlar un poquito en estos últimos 10 minutos, a ver si quieren comentar algo de lo que hemos visto o si quieren compartir alguna impresión, algún caso en particular, pueden levantar la mano directamente y comenzamos, ¿vale? Aquí, básicamente, para tener en cuenta quizá una reflexión final, es que estamos en una etapa en donde estamos con velocidad, no hay que apresurarse. El otro día hablando con Octavio, cuando estuvimos reunidos, coincidía plenamente en que no hay que salir a implementar IA como loco,
¿no? No hay que implementar procesos y es muy contraproducente implementar inteligencia artificial cuando los procesos no están organizados, cuando no hay documentación, ¿vale? Entonces, si implementamos básicamente inteligencia artificial en esos entornos, vamos a potenciar posiblemente las malas prácticas, ¿vale? Y vamos a tener el caos en ese por 10 que tanto buscamos en la productividad, pero de mala manera, ¿vale? Así que bueno, esto es algo interesante y también para tener en cuenta que el trabajo antes de la implementación es bastante, hay que hacerlo previo y hay que tenerlo muy, muy bien estudiado, ¿vale? Muchísimas gracias por el tiempo. Dejo abierto a ver si alguien quiere participar. Bueno, muy bien, muchas gracias, Matías. Casi que me dejas sin palabras porque justamente tu conclusión de alguna manera refuerza mi pensamiento y justamente después de la reunión que tuvimos en la fundación hemos comenzado a trabajar un poco en el ordenamiento de los procesos. Es muy claro eso porque muchas veces los indicadores que vos podés obtener sobre un agente ya configurado, es decir, la pantalla en la que los PKI están presentes para la toma de decisión, en definitiva pueden informar cualquier cosa si uno no sabe qué preguntar, en definitiva. Entonces uno va a tener una estadística. Exacto. Y después no sabe qué decisión. Entonces, esto refuerza la idea de que los procesos tienen, y las líneas, los objetivos de comercialización, posicionamiento, sea cual fuera el negocio que uno está gestionando, se consolide. Entonces tenés la parte de diseño, la parte de implementación de la gente en particular y después cómo esto está funcionando en definitiva. Y ya pasamos, hicimos pruebas sobre cómo está funcionando la voz. Entonces, bueno, es muy importante que la gente esté configurado debidamente para que sepa qué responder ante una determinada situación, que es todo un trabajo. Totalmente. Y se nos ha dado en la prueba de tener delays ocasionados. Primero, entiendo, esto ya imagino, y es la pregunta concreta a la cual apunto, primero un delay entre la pregunta, la conclusión, la finalización de la pregunta del que pregunta y el inicio de la respuesta por parte de la gente, ¿sí? Un delay natural, tal vez por tiempos de procesamiento, nubes y esa circunstancia en particular. Y después, delays que tienen que ver con la información que se tiene que procesar, que es un segundo estadio. El resultado neto es que se produce una situación de tedio en el humano que está interactuando, muy complicada porque por ahí, si bien puede ser milisegundos de retardo, pero en el tratamiento coloquial puede resultar difícil. Eso es algo que tenemos que bancarnos, en cuyo caso tenemos que tomar una acción preventiva antes, como decirle al interlocutor, mira, estás hablando con un agente y bancate el delay, ¿sí? Entonces, bueno, ya en esa circunstancia, ya el humano se predispone a esa circunstancia. O la dos es que nosotros afinemos tanto la configuración del sistema para que fluya cual si fuera una conversación entre humanos. Esa es la pregunta concreta. Bien. O prevenimos para que no suceda esa situación de tedio, porque tiene mucho que ver con lo psicológico, sí. O configuramos y afinamos la configuración, la programación, para que esto sea como buenísimo. Diálogo entre humanos. Sí, sí, perfecto. Qué buen apunte. Hay algo interesante y que solamente tiene que ver con telefonía, que es tiene como una instancia que no tienen otros medios de comunicación, en donde la inmediatez obviamente no es un problema.
Con telefonía hay un tema de que tiene que ver con la red telefónica como tal, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer un trabajo técnico en donde integramos estos dos sistemas, la red telefónica y luego lo que sería el sistema de inteligencia artificial. Si vos probás, por ejemplo, el sistema de inteligencia artificial sin la red telefónica, la respuesta suele ser inmediata, ¿vale? Hay dos instancias, optimizar el agente para disminuir la latencia, ¿vale? Que es la distancia esta que dices entre el habla y la respuesta, y después el tema de los servidores con la red telefónica. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Lógicamente, en todas estas áreas trabajamos con infraestructura de empresas que tienen distintos servidores en distintos lugares del mundo. No va a ser lo mismo la experiencia, por ejemplo, si llamas, por ejemplo, desde España o si llamas de Argentina, depende de dónde esté pegando ese servidor al momento de esa llamada, ¿vale? Eso es algo que habría que ajustarlo y optimizarlo para el caso. Es decir, si estamos en Argentina, buscar trabajar con servidores que estén, imagínate, en Brasil, lo más frecuente es en Estados Unidos, ¿vale? Por la infraestructura. Europa tiene sus propios nodos. Y tratar de optimizar al máximo el tema de telefonía, ¿vale? Eso por un lado. Y luego el tema de respuesta con el agente. El agente hoy tiene, y de hecho nosotros tenemos distintos niveles de optimización de latencia. Tommy, que está por aquí, que trabaja con la parte técnica, es uno de los ajustes que más hacemos porque es lo primero que se suele notar, ¿no? Estamos, como vos decís, acostumbrados a que la respuesta sea inmediata y si no, es como que decimos, no me estás entendiendo o no me estás contestando rápido. Entonces, para ir a la pregunta, a la respuesta, yo creo que es un tema que se va a solucionar en la técnica porque se está desarrollando para eso y el mercado está yendo también para eso, por lo cual las soluciones de los proveedores van a ser cada vez mejores y nosotros estamos trabajando activamente sobre eso. Entonces, en el mediano plazo eso tiene que estar resuelto. Ahora, no me disgusta tu idea de decir, estás hablando con el asistente virtual de, por ejemplo, Universidad Kennedy, Fundación Cultural del Norte, para que podamos disminuir el tema de ese fastidio psicológico, como vos decís, de decir la gente no me está entendiendo, porque ya hay otra predisposición, ¿no? Yo tomaría un poquito de los dos, Octavio. Realmente hoy si vemos que la latencia es muchísima o se nota mucho, quizá aclararlo, pero en el corto plazo eso se va a ir solucionando. Gracias.